Bueno, muchas gracias por venir a la charla, gracias por estar aquí en Santander. Hoy quería hablarles un poco de qué es MongoDB, cómo desarrollar con MongoDB y ¿algunos de aquí saben lo que es MongoDB o lo han usado alguna vez? Yo sí lo he usado, espero que haya más gente, porque si no esto va a ir mal, o sea, se van a aburrir, ¿no? Espero que no. Así que venga, vamos a hablar. Yo soy Diego, yo soy Developer Advocate. Básicamente un Developer Advocate es un programador de ejemplos. Entonces yo me dedico a preparar ejemplos para los desarrolladores y tratar de explicarles pues cómo hacer cosas, enseñarles, bueno, ese tipo de cosas. Así, bueno, estamos dentro de la parte de relaciones con los desarrolladores. Así que cualquier cosa que necesiten, ahí tienen mi LinkedIn y no tienen mi LinkedIn, pero si me buscan, aparecerá el LinkedIn y ya me encuentran. ¿Ok? Venga, vamos allá. Entonces, uy, esto vibra, qué curioso. MongoDB es una base de datos y parece que a los desarrolladores que la usan les gusta. Da la impresión porque de manera consistente Stack Overflow saca una encuesta todos los años y consistentemente hay como dos constantes, ¿no? MongoDB es la mejor base de datos y Rust es el lenguaje más querido por los programadores, ¿no? Es como siempre están ahí ya. Siempre es lo mismo. No sé cuál es el más odiado, ya eso no, ahí no voy a entrar, ¿no? Lo digo porque si no empezamos con las bromas, pero les recomiendo que vean Rust y MongoDB. Entonces, es una base de datos no relacional, ahora hablamos de lo que es eso, y esto es la evolución, quiero que solo aprendan para dentro de, bueno, no hace falta, hay mucha gente que todavía sigue pensando que MongoDB, por ejemplo, no tiene transacciones. No tiene transacciones con garantías ACID, o no tiene esto o no tiene lo otro, y siguen pensando en un MongoDB de 2013, o que fue a lo mejor cuando lo probaron. Ahora mismo estamos ya en la versión 7. Quiero decir que es que muchas de las cosas en la versión 4 aparecieron las transacciones, en la 4, entonces hace ya mucho tiempo. Por cierto, si quieren usar MongoDB, no acepten imitaciones. Lo digo porque muchas veces vas por ahí, no, yo es que estoy usando esta otra base de datos documental, perdón, o esta, no, es que estoy usando DocumentDB, o uso Cosmos, o uso no sé qué historia, ¿no? O uso esta, o Firebase, o tal. No acepte imitaciones, ¿no? La original es esta, no hay ninguna que sea MongoDB. De hecho, les puedo dar luego en el stand, si quieren, un sitio web donde pueden comprobar la compatibilidad, por ejemplo, con DocumentDB. Lo digo porque hay gente que llega y es que tengo un problema con DocumentDB, y te lo enseñan y, bueno, bien, ahí está Amazon, ¿no? Bueno, allí, ¿no? Aquí no. Entonces, bueno, cada vez vamos añadiendo más características. La idea es facilitar el desarrollo. O sea, nuestro foco es que los desarrolladores puedan hacer las aplicaciones cada vez más rápido. Ese es el objetivo que tenemos, ¿vale? Entonces, lo primero, voy a empezar por el origen, que es una base de datos. Entonces, una base de datos, dice la Wikipedia, que es una colección organizada de datos que se almacenan y bla, bla, bla. Entonces, un montón de datos. Pero yo los puedo organizar como quiera. De hecho, hay diferentes paradigmas a la hora de almacenar los datos. No solo hay relacional, hay más maneras. Yéndome un poco atrás, yo no existía en los 60, pero casi. Entonces, los 60 es cuando comienzan las computadoras. Piense que en los 60 las computadoras utilizaban tarjetas perforadas. Yo tengo de esas en casa porque yo colecciono cosas de estas. Entonces, no sé si han visto alguna vez una tarjeta perforada, es un cartoncito y se iba perforando. Se iba perforando y de hecho se imprimía en una impresora que era una impresora de teletipos, un Teletype Terminal, ¿no? Que de eso lo habrán visto, si han usado algún Unix alguna vez, habrán visto el TTI por ahí, ¿no? Habrán visto un dispositivo que es DevTTI, que es, ¿no?, un Teletype Terminal, que va imprimiendo letrita a letrita y después hace un avance de carro y un retorno o sea, un avance de fila, perdón, y un retorno de carro. Bueno, en los 60 ordenadores súper antiguos, es súper caro el almacenamiento, súper caro. Hay ya discos duros que son monstruosidades, o sea, yo he visto cosas que eran como un frigorífico y he dicho, haciéndome el listo, ese es el disco duro, ¿no? Me han dicho, no, eso es la caché del disco duro, porque son núcleos de ferrita y es como, perdón, no, el disco duro es lo que está detrás y es como, vale, bien, o sea, y eran discos duros con unos platos así, o sea, era, claro. Entonces, lo que había en esa época era, bueno, la prehistoria. ¿Problema que tiene eso? Que el almacenar datos es muy caro. Y en los 70 aparece un estudio, un paper, ¿no?, de Edgar Codd, y esa es la fundación, ¿no?, de lo que es el modelo relacional.
El modelo relacional lo que va buscando en los 70 es solucionar una serie de problemas, la unicidad del dato, y sobre todo va buscando el extraer el cómo se accede al dato, que no esté en las rutinas de acceso al dato dentro del programa. Porque si yo utilizo todo el rato cursores y bucles for y está mi programa totalmente el código acoplado con los datos. Entonces, lo que él quería era, primero, desacoplar y tener como una estructura estándar para todos los programas, porque piensen que si yo utilizo ficheros para guardar mis datos, pues usted usa CSV, el otro usa un fichero con un formato no sé qué, el otro es binario, el otro, cada uno usa un fichero con el formato que le parece. No hay manera de pasar datos de un programa al otro. Hay que hacer ETLs, hay que hacer procesos que toman los datos de un fichero, los copian, y ¿no? Entonces, eso era muy complicado de hacer y Code trata de solucionar el tener un estándar para los datos. Y además un lenguaje en el que cualquier persona, no solamente los programadores, podían sentarse y escribir SQL y acceder a los datos, porque Code pensaba que cualquier persona, sin ser programador, iba a entender SQL porque estaba escrito en inglés. Bueno, este error ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la informática, que alguien ha inventado algo y ha dicho, va, esto es tan fácil, hemos inventado el BASIC, ya cualquiera va a poder programar sus propias cosas. Va, hemos inventado el UML, ya cualquiera puede diseñar sus sistemas. Y es como, sí, nunca pasó. Entonces, empezamos con esto, Code define el paper, lo que se consigue con el modelo relacional y las formas normales es tener unicidad del dato y referencia, o sea, integridad referencial, siempre lo digo al revés, y durante los 80 todo es SQL. Había otros modelos antes, pero esos modelos caen en el olvido. Había otros modelos de base de datos de grafos, de árboles, pero todo eso pasa en un segundo plano y relacional durante los 80 se come el mundo. Básicamente, ¿por qué? Porque da solución. Pero piensen, muchos dirán, ¿los 80 qué es? Eso es, ¿no? lo he visto ahí en las películas, pero no sé lo que es. Pero en los 80 el tipo de programas que se hacían era un ordenador gordo que tenía la base de datos y yo me conectaba por una red local, fin. O sea, a donde llegaban los terminales era donde llegaba el cable. Tú ibas siguiendo el cable, aquí acaba en un ordenador gordo y ya está. Que hay un hacker, tira el ordenador por la ventana y ya no accede a los datos. No hay más. O sea, no había nubes, las nubes llovían, o sea, no había nada más, ¿no? Entonces, en los 80, lo que tenemos, y los 90 es una arquitectura cliente-servidor que se llamaba. Tienes máquinas, normalmente con un sistema operativo Windows, que fue el dominante durante los 90, ¿no? Y se conectan a un servidor, pero el servidor está allí, está muy cerca, ¿vale? Pero durante los 90 aparece una cosa que se llama la web, ¿no? Yo la primera vez que vi un navegador era el Netscape, me parece, no sé si ese lo has visto en un vídeo de YouTube, que caían como unos meteoritos, pues tuve como 5 minutos mirando la animación porque decía, uy, qué bonito es esto, ¿no? No sabía para lo que servía el programa, pero era súper bonito. Aparece la web y el problema es que ya entonces el servidor no está en mi oficina. El servidor está en algún sitio y da servicio a todo el mundo. Cuando tú ya quieres dar servicio con una sola base de datos a todo el mundo, comienzan los problemas. Comienzan ciertos problemas de escala que antes no se tenían. O sea, es que estos problemas simplemente es que antes no existían. No es que el modelo relacional, pues yo qué sé, o esté agotado o sea malo, es una buena solución, es una herramienta para ciertos problemas. Pero cuando esto ya se expande a nivel global, el problema es que si mi base de datos está en Australia y yo estoy aquí en Buenos Aires, todos sabemos que la Tierra es plana, pero no, la velocidad de la luz tiene un límite, ¿no? Entonces, aunque sea plana y tal, pues tarda un rato en ir y en venir, ¿no? Entonces, hay una latencia, que eso no nos lo podemos saltar, y las bases de datos pues no van al ritmo que yo quiero, yo necesito que vayan más rápido. Solución, ¿puedo partir mi base de datos en trozos? ¿Puedo, para tener alta disponibilidad, tener 2 copias o 3 de la misma base de datos y cuando grabo en una se replica? Eso el modelo relacional le sienta regular. Le cae, no es su especialidad. Su especialidad es, yo soy el ordenador gordo que está aquí y tú te conectas a mí y yo te doy todas las respuestas. Pero eso ya de tener una copia, o sea, tener varios clústeres, no está diseñado para eso. No está pensado de saque para eso, porque su origen no es ese. Se puede hacer, pero ya es un añadido sobre, no es lo suyo. Lo mismo pasa con voy a partir la base de datos en trozos. No es lo suyo. Hacer sharding, que se llama, en una base de datos relacional, pues no es tan fácil. Así que ante este problema, y en los 2000 pues ya aparecen todos los grandes sitios que conocemos hoy en día. Google no existía al principio de los 2000, yo no sé si usaba Yahoo, yo creo que usaba Yahoo todavía para buscar, y ya Altavista se había muerto, o sea, esas cosas, y cuando apareció Google era como, oh, solo tiene un botoncito, no tiene noticias.
Y I feel lucky, era como, oh, qué rápido es esto, ¿no? O sea, que aquello fue una revolución. El caso es que en los 2000 aparecen montones de páginas web, montones de e-commerce, esto se convierte en una realidad y en los 2010 ya ni te cuento. Entonces, hay unos señores que fundan MongoDB porque tienen que resolver unos problemas que las bases de datos relacionales no acababan de resolver, ¿vale? Así que por eso aparece realmente. MongoDB no es más que una herramienta respuesta a un problema que antes no existía, para entenderlo. No solo MongoDB, el modelo de base de datos orientada a documentos, es decir, que escojan, ¿no? Cada uno que escoja su veneno. Yo creo que el que tiene ahora mismo más características es MongoDB. Esto era un ordenador, ¿no? En los años 60, lo digo porque 5 megas valían $3.200, que ajustado a la inflación de ahora mismo es mucho, ¿no? Yo sé que esto lo dirían de manera más florida, ¿no? Pero es mucho dinero. Entonces, claro, en esa época es que estas cosas eran caras. El paper de code es muy interesante, si puedes léanselo, porque solo al final tiene un poquito de parte matemática, pero si lo lees ves realmente cuál es el origen del problema que estaba solucionando, que era, por un lado, tener una estructura de datos que yo pueda acceder a los datos de este programa sin tener que ver el código fuente de este programa y los datos de este otro sin tener que ver los datos de este, y por otro lado era el ahorrar un poquito de espacio, porque al tener tablas y enlaces a base de numeritos, a base de identificadores, no debía de tener los datos duplicados, lo cual inicialmente es una idea que está bien, ¿no? ¿Quién quiere, no? ¿Quién quiere tirar espacio? ¿Cierto o no? El problema es que ahora mismo te puedes comprar un M2, ¿no? SATA de estos de 2 terabytes por peanuts, o sea, ya de pronto te lo regalarán en los kioscos. Entonces, como hoy día el almacenamiento es barato y además almacenamiento ultra rápido. ¿Alguien ha hecho alguna vez un análisis de estos entidad-relación potente? Potente, digo unos que acaban. Sí, por allí levantan una mano y cae una lágrima de agradecimiento por esta slide, ¿no? He visto, ¿no? Cierto, empatía, he visto empatía, sí, sí. Sí, no, yo se me cayó el pelo de esto. Entonces, o sea, que te entiendo perfectamente. Aquí vemos relaciones 1N, 1-1, NM. Las NM siempre son las horribles, son las peores porque hay que hacer una tabla de esta de paso a través. ¿Alguien ha intentado alguna vez depurar una de esas tablas? O sea, tú vas a una tabla de paso a través y lo que ves es los numeritos estos corresponden. O sea, una tabla de paso a través, lo digo por si alguien se despista, es, imaginemos que yo tengo una base de datos de películas y las películas pues se pueden rodar en ciertas localizaciones. Entonces yo tengo 20 películas que se han rodado en Buenos Aires, ¿no? Pero esas películas no solo se han rodado en Buenos Aires, se han rodado en otras localizaciones. Entonces, si yo me voy a una película, puedo ver que se ha hecho en Buenos Aires, yo qué sé, en Santiago de Chile y en Cochabamba, yo qué sé, en varios sitios, ¿no? Y en Nueva York. Entonces, una localización puede tener varias películas rodadas allí, una película pues puede tener varias localizaciones. Eso necesita una tabla de paso otra vez, que son un montón de IDs conectados. Eso no hay quien lo entienda. Vamos, si alguien lo entiende por aquí, o es un genio o está mintiendo, quiero decir, porque tú te vas allí y es confuso, ¿no? Al final terminamos con esto y todos hemos pasado por aquí. ¿Por qué esto nos resulta tan como estar en casa? No porque esto sea cómodo. Esto viene de un proceso que es aplicar la normalización. Todo el mundo que estudia base de datos al final ve la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal de voice code, que nadie aplica, nadie sabe si es la 3,5 o la 4, la quinta forma normal, que solo servía para los exámenes, en fin, ¿no? Ya vas recordando, ¿no? Aquello de, Dios mío, me van a preguntar la quinta forma normal y no sé para qué sirve, ¿no? Pues para nada, o sea, porque hasta la tercera forma normal y ya está, no sigan, ¿no? E incluso ni tanto normalizar. La gracia de esto es que si uno recibe un documento de especificación de requisitos, uno marcaba allí, ¿no? Tú identificas lo que son los verbos y los sustantivos y decías, uy, aquí me están hablando de que el cliente quiere comprar, yo qué sé, quiere hacer pedidos y va a comprar diferentes dispositivos electrónicos entonces tú te vas haciendo tus tablitas, ¿no? Con los nombres y aplicas una serie de reglas y rápidamente pues te sale esto. ¿Problema que tiene esto? Pues que está bien, pero está muy limitado por una razón. Al tener solo una copia de cada dato, tengo unicidad del dato, pero tengo que estar permanentemente haciendo joins. Permanentemente tengo que estar accediendo a más de un fichero, más de una tabla, para tener el dato que yo quiero. Entonces, si yo tengo una pantalla, por ejemplo, de películas, porque me estoy haciendo una aplicación que me va a mostrar películas online, así, de streaming, ¿no? Por ejemplo, Netflix,
¿no? De MongoDB, que es muy famosa, ¿no? Entonces, si me voy a hacer Enflix, yo lo que quiero mostrar es una pantalla con los datos de la película. ¿Yo qué quiero mostrar? Todos los datos de la película, los actores que hay, cuál es la sinopsis, cuáles son las localizaciones. A mí me da igual dónde estén esos datos, pero yo sé que para componer esos datos tengo que hacer una consulta con muchos left outer join o son right. No sé, vamos a probar, espérate, prueba con el inner join o outer join, ¿no? No sé si alguien ha estado en esas, ¿no? En la que tienes un montón de consultas. Entonces, el modelo relacional per se no es malo ni bueno, es una herramienta que soluciona un problema. Hay veces que el exceso de joins hace que no tengamos suficiente rendimiento. Entonces, si se llevan algo de esta charla, llévense una idea, y es, la estructura de datos no es responsabilidad del administrador de base de datos. Si somos programadores, la estructura de datos son mis ficheros y es mi responsabilidad. Y a veces hay que desnormalizar un poquito. Yo ponía antes el ejemplo en el otro taller que hemos estado hablando de búsqueda. ¿Qué sentido tiene tener una tabla de países? Es que yo tengo aquí un drop-down y salen todos los países, ¿no? Y tal, y la Argentina, ¿cuántas veces ha cambiado de nombre este año? ¿Ha cambiado cuántas? ¿3? ¿0? ¿Ninguna? O sea, los países cambian de nombre. Pero vamos, cuando cambie un país de nombre, igual podemos hacer un update, ¿no? Digo yo, vamos, que podríamos, ¿no?, hacer un buscar y destruir por la base de datos. Es más fácil, tiene mucho menos impacto que no hacer un join para obtener, por ejemplo, cada vez de las ciudades, de la tabla de ciudades, de la tabla de no sé qué. Es que muchas veces hacemos un exceso de join simplemente porque nos han enseñado que ese es el camino. Entonces, desnormalizar, si se llevan algo de esta charla, es eso. La responsabilidad de los datos es nuestra y desnormalizar es bueno para el rendimiento de aplicaciones que también usan relacional. Porque hay cosas que sí tienen que estar, son unívocas, que no quieres que haya más de una copia, pero otras cosas da igual. Si están repetidas, que están repetidas. ¿Y qué más da? Por ejemplo, ¿alguien habrá cometido este error? A ver, confesad si alguien ha cometido este error. Yo lo he cometido. Hago una aplicación de facturación y, claro, relación 1N. El cliente tiene N direcciones, ¿no? Y pongo ahí un enlace. Ahora, el problema que tiene eso es que el cliente cambia de dirección, que eso sí pasa. La gente se muda. Y yo cambio la dirección. Cuando cambio la dirección en las facturas antiguas ya emitidas. Y eso a los funcionarios de Hacienda les hace poca gracia. Es más, te pueden multar. No lo puedes hacer. Entonces, eso es un caso claro de que ahí el dato tiene que estar desnormalizado. La dirección tiene que estar copiada en un albarán de entrega o tiene que estar copiada dentro de una factura. Entonces, desnormalizar no solamente por rendimiento. Es que hay veces que el problema se soluciona desnormalizando. ¿Ok? Bueno, ya he hecho bastante apología de la desnormalización. Entonces, un poco, ¿no? Esto es un poco chiste, ¿no? Pero realmente cuando uno quiere montar un coche, tú quieres montar una página de datos con relacional, pues ponte a hacer joins, ¿no? Disfrute usted con un join dentro de otro join. En MongoDB tú pides un documento y ahí en el documento debe ir todo. Esto también es mentira. O sea, depende de la cantidad de datos que vean en un documento, tiene sentido o se parte. Para esto hay patrones de diseño, de modelado de datos, entonces que no siempre no es tan fácil todo de, wow, pues ya está todo en un documento. No, porque el documento puede llegar a ser monstruoso, ¿vale? Ahora hablamos de eso. Entonces, este es nuestro mantra. Los datos que se tienen que acceder juntos se deberían almacenar juntos, siempre que sea posible. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un post que voy a poner en un blog, puede ser que yo tenga muchísimo éxito y la gente empieza a comentar, Diego, qué mal escribes, no sé qué, aquí tienes un fallo de tal, aquí has cometido un typo, esto que dice aquí es mentira, code rules, no sé, lo que cada uno quiera ir poniendo, ¿no? Entonces, si yo quiero mostrar lo que es el post, yo quiero mostrar el post y todos los comentarios, ¿cierto o no? Pero claro, los comentarios tienen final. Puede ser que un post sea viral y de pronto tenga ahí 1 millón de comentarios. No voy a tener un documento con 1 millón de comentarios, ¿se entiende o no? Eso es lo que se llamaría, cuando se modelan datos, un unbounded array, o sea, un array que no tiene límite. Entonces, para eso lo único que se hace es que tú en tu aplicación compruebes y cuando ya hay 10 mensajes, o sea, hay 10 comentarios, eso lo pones ya en una colección de comentarios. Y ahí sí harías un join. ¿Por qué? Porque yo lo que te voy a mostrar es tu post y los 10 primeros comentarios y un siguiente, o ver más comentarios. Pero si os dais cuenta, como estamos pensando nosotros es, ¿mi aplicación qué hace? Ah, hace esto. Entonces mis datos tienen esta forma. No es de manera ciega, no, los datos son así. Primero no, hagamos la tercera forma normal. Y luego el que vaya rápido, eso ya lo arreglará alguien. Ponle ahí más caché, ¿no?
máquina más gorda, ponerle 4 CPU, no es la manera, ¿sí? O sea, aquí hay que hacer un poco un pequeño cambio y nosotros siempre pensamos en mi aplicación que tiene que mostrar, cuáles son los requisitos, yo cómo quiero que rinda más, escribiendo o leyendo, y a partir de ahí hacemos el modelo de datos. ¿Ok? Igual suena raro, pero es una manera. Entonces, pregunto, toda esta pregunta la he hecho yo antes, ¿alguien aquí programa en Java, por ejemplo? ¿Java? ¿Java? ¿Alguien ha programado en Java? ¿Alguien certificado en Java? ¿Sí? ¿No? Sí, yo. ¿Alguien ha programado en Java? ¿Tú también estás certificado en Java? Bien. ¿Sí? ¿Alguien con 4 certificaciones en Java en la sala? ¿Nadie? Bueno. JavaScript, todo el mundo, JavaScript, todo el mundo programa en JavaScript. Por ejemplo, Rust, que es pelotazo. No, bueno. C, C++, ¿cuántos lenguajes de programación hay? Infinitos. ¿Por qué? Porque cada uno resuelve un dominio de un problema diferente, ¿cierto o no? Cada lenguaje de programación pues está destinado a resolver un problema distinto. Para eso tenemos diferentes paradigmas de programación, ¿no? Empezamos con la programación imperativa, ¿no? Si alguien ha programado en Pascal, en Basic, en C, ¿no? Cosas así es imperativo. Imperativo es cuando tienes ifs, tienes while, tienes funciones, eres feliz porque programas imperativo. Tú le dices a la máquina lo que tiene que hacer, la máquina te obedece, ¿no? Luego, crees que has aprendido programación orientada a objetos, que realmente es imperativo más, ¿no? Y lucharé hasta la muerte con quien diga lo contrario, pero la programación orientada a objetos se puede tratar de manera totalmente distinta. Muchas veces programamos mal orientados a objetos, pero bueno, ahí está, es otro paradigma, pero hay más. Tenemos el paradigma funcional, ¿no? No sé si no han mirado nunca un poquito de programación funcional, siempre es interesante. El programar intentando no generar efectos laterales, el intentar programar, pues yo qué sé, utilizando funciones de primer orden. Todo esto yo les recomendaría que en un lenguaje puro estilo Lisp, que así ya, ¿no? Ven todos los paréntesis del mundo, ¿sabes lo que significa Lisp, no? Lenguaje idiota saturado de paréntesis era, ¿no? Aquello, ¿no? Era. Entonces, bueno, pero a mí Lisp me gusta mucho porque realmente es un lenguaje que la sintaxis te la aprendes en 5 minutos, porque tú tienes una lista de cosas y lo primero puede ser una función y el resto argumentos. Y dentro puedes llevar una lista de cosas que son funciones y argumentos. Fin. Entonces, es que quiero aprender Lisp, ya no hay más. No tiene la sintaxis, no hay una sintaxis rara, no hay una notación, hay aquí, no, la sintaxis de Lisp es lo más tonto del mundo, es muy sencilla. Y ahí se intenta programar sin efectos laterales y componiendo funciones, ¿ok? Entonces, uno aprende programación funcional y ¿a quién no le ha pasado que no entendía bien programación funcional, se ha esforzado, le ha hecho clic en la cabeza y cuando ha vuelto a programar orientado a objetos, dice, y programas mejor? ¿Sí o no? A mí me ha pasado, confesad, a alguno más le habrá pasado, que aprendes otra cosa y cuando vuelves a lo que ya sabías, ¿no? Programación lógica lo mismo, si han visto Prolog o algo así y han dicho, pero esto no lo usa nadie, porque la programación lógica, esto es una cosa de la universidad. Después llegan a Hadoop, por ejemplo, que es un Big Data enorme, y ahí no se consulta con SQL, se consulta con una base de datos de hechos y reglas, que es Prolog. Lo digo porque estas cosas hay que verlas. Entonces, si tenemos 4 paradigmas para hacer programas, ¿cómo es posible que tengamos relacional y relacional, pero también tenemos relacional y a lo mejor al final también tenemos relacional? Es que es como que, o sea, a la hora de programar multitud de lenguajes, al menos 4 paradigmas, mucha flexibilidad, a la hora de modelar mis datos, solo hay una, ¿no?, manera verdadera de hacerlo. Es como, no sé, suena. Conociendo a los programadores en general, nos gusta mucho inventar. Entonces, es raro que solo haya, ¿no?, un invento de esto. Entonces, realmente hay muchas otras maneras. Hay bases de datos, pues como Neo4j, por ejemplo, que esa es una base de datos orientada a árboles y grafos, que está muy bien cuando tu problema es de trazar rutas, pues por ejemplo, navegar sitios, ¿no? O sea, navegar, pues, hacer una aplicación de mapas o trazar el camino más corto, cosas. Lo del camino más corto, que siempre se habla para tomar, ¿no?, un coche o algo de esto, un viaje, también se usa para cosas, ¿no? Yo estaba en un proyecto que era, vamos a pensar que estamos tendiendo toda la red eléctrica de un país para ver cuáles son los caminos óptimos y a partir de ahí ir de verdad siguiendo lo que el modelo teórico te da, irlo aplicando sobre la realidad,
Porque ahí estás hablando de torres de alta tensión y de mucha plata. Ahí estamos hablando de dinero. Entonces, todo esto de los caminos, una base de datos orientada a eso, pues te soluciona el problema, porque es que está hecho para eso. ¿Sí? Entonces, tenemos base de datos de grafos, base de datos no documentales, como puede ser MongoDB, orientadas a documentos, o sea, no relacionales, perdón, base de datos relacionales, hay otros tipos, ¿vale? Entonces, nosotros creemos que es una manera rapidita y queremos ir de esto. O sea, yo tengo ahí mis clases, ¿no? Si yo programo orientado a objetos, yo tengo mi clase customer, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y ahora yo lo quiero conectar. ¿Y qué pongo en medio? Para conectar tablas con objetos, pongo un ORM, ¿cierto o no? Un ORM es una pieza de software que se encarga de traducir de mis clases orientadas a objetos a las tablas, porque hay lo que se llama una impedancia, una resistencia entre el modelo, o sea, la programación orientada a objetos y el modelo relacional. Esa impedancia, eso es lo que es. Para comprenderlo es muy fácil. Yo si voy a modelar el customer, pues el customer puede tener dentro una lista de direcciones, ¿cierto o no? Y un customer puede tener dentro a lo mejor quién es su jefe, ¿no? Pues yo puedo modelar así mi clase, pero eso en una tabla, ¿eso cómo se come después? Porque tú en una tabla, la primera forma normal te prohíbe tener más de un dato en la intersección de una fila y una columna. Y hay quien estará pensando, ya, pero yo puedo meter una cadena de texto y separarlo por comas. No. O sea, no. O sea, es que hay quien te dice, no, es que yo puedo poner JSON ahí en formato texto dentro de... No. O sea, sí, puede hacerlo, pero no es lo suyo, ¿vale? O sea, no, ahí en este caso zapatero a tu zapato. Entonces, el ORM... ¿Quién no ha usado un ORM? Probablemente han usado montones en diferentes lenguajes. O sea, si han usado Java con, por ejemplo, con Spring o con Spring Boot, seguro que lo han usado, ¿no? Entonces, nosotros queremos conectarnos directamente, que nuestras colecciones sean directamente las tablas que, en este caso, que las colecciones y las clases pues sean una relación casi 1:1. Después, a la hora de optimizar, pues no es así, pero tal. Entonces, MongoDB... Yo quiero que piensen que es una base de datos orientada a documentos, pero no es un alien. Quiero decir, ¿cómo se llama una base de datos aquí? Dios mío, base de datos. ¿Cómo se llama una colección? Una colección es un montón de documentos, sería el equivalente a una tabla. ¿Un documento qué es? Lo que vosotros entenderíais como una fila, con la diferencia de que yo puedo cambiarle la forma como yo quiera, o sea, que tenga más o menos campos, y no voy a tener columnas con un montón de valores nulos. A no ser que lo que más les guste en el mundo sea la álgebra de valores nulos con SQL, que es algo apasionante, ¿sí o no? O sea, cuando eso es apasionante, o sea, es lo que más le gusta a todo el mundo estudiar. Entonces, la gracia es que yo tengo fila y voy a tener join, sin embargo, en un documento no necesito join, porque lo que hago es que uso un array, ¿no? Y después se fuma uno el puro de la victoria, porque eso es súper rápido. Entonces, los campos, pues son simplemente mis columnas, con lo cual todo es fácil, y los índices son índices. Es una base de datos. Entonces, los índices, el 99% de una base de datos orientada a documentos es una base de datos. Entonces, es una base de datos. Lo que pasa es que está pensada ya de saque para solucionar ciertos problemas. Entonces, está pensado de saque para que funcione multicluster, que se pueda replicar, se pueda partir la base de datos, porque esos problemas ya venían de entrada, ¿no? Podemos tener vistas, igual que en SQL, y por supuesto tenemos transacciones. No son tan necesarias las transacciones multidocumento en una base de datos documentos, porque muchas veces en un documento están todos los datos que me hacen falta borrar. Entonces no necesito irme a 57 tablas, porque es que está todo ahí. Entonces borro un documento y bloqueo un documento, con lo cual los bloqueos son mucho menores. No hay tanto bloqueo como una base de datos relacional. Si vuestra base de datos relacional está orientada a muchas escrituras, o sea, se está escribiendo mucho, por ejemplo, datos de sensores, y estáis borrando y escribiendo mucho, no tanto leyendo, puede ser que llegue el momento en el que los bloqueos de las tablas sean tan grandes que va lento simplemente porque la base de datos está bloqueando 27 tablas. Entonces, pues espérese usted que no puede grabar, ¿vale? Sin embargo, aquí, pues no, eso no tiende a pasar. Podemos tener relaciones de la misma manera, pero en lugar de hacerlo todo con joins, pues simplemente metemos los datos dentro. Esto sería un ejemplo de relacional y esto sería como quedaría en un documento en el que pues, yo puedo tener un objeto y puedo tener un objeto dentro. Por ejemplo, name, ¿no? Es un objeto que tiene cosas. O puedo tener arrays. Pues, puedo hacerlo, ¿por qué? Porque los documentos habitualmente se expresan como JSON, ¿vale? JavaScript Object Notation. Se expresan así. Después se almacenan en BSON, que es un formato binario que es más óptimo, pero se pueden mostrar así. ¿Qué más? El modelo de documento, pues, tiene todas esas cosas buenas.
mapea de manera natural a los objetos en código, es polimórfico, porque yo le puedo cambiar la forma como quiera sin tener que hacer, correr no sé cuántos scripts de actualización de la base de datos y tal, ¿no? Entonces, se parece más a como nosotros programamos. Le da más responsabilidad al programador y le quita responsabilidad al administrador de la base. No, al administrador de la base de datos no le va a quitar el trabajo. Quiere decir que al final hay que hacer backups, hay que mantener la alta disponibilidad, los clusters, ¿no? Hay que mover los contenedores de sitio, o sea que ellos tienen trabajo de sobra. Lo que pasa es que esa parte del trabajo que a nosotros nos bloqueaba muchas veces, pues ya lo tenemos nosotros. No tengo que esperar que me lancen no sé cuántos scripts para actualizarme la base de datos, ya me lo hago yo. Ya no necesito que nadie me lo haga. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Que los documentos sirven para todo. Puedes tener documentos, los puedes usar de manera tabular, key value. Hay gente que te dice, no, yo uso esta base de datos solo para key value porque un documento, base de datos en MongoDB, por ejemplo. Para buscar texto, MongoDB tiene operadores de búsqueda geoespacial directamente dentro. O sea, tú puedes buscar, dame todos los restaurantes que están alrededor de esto. De hecho, en el set de datos, yo sé que todos van a salir corriendo, ¿no?, a registrarse y crearse un clúster gratuito de MongoDB, gratis para siempre. Aproveche esta oferta. No, bueno, no es hoy, es siempre. Entonces, se os da un clúster de 3 maquinitas, un primario y 2 secundarios con 500 megas de datos para jugar. Podéis cargarlo con un set de datos de prueba y ese set de datos de prueba tiene información geoespacial. Entonces, podéis probar los operadores y decir, oye, a ver si esto me soluciona. Pero tiene cosas como definir polígonos, por si queréis definir barrios y cosas, que soluciona muchos problemas de saque. Tiene características de grafos, de time series para sensores. Si queréis, luego en el booth podemos hablar de estas cosas y de eventos. Bueno, podemos hacer todas esas queries y tenemos para todos los lenguajes de programación y cualquiera otro que usted necesite. Realmente tenemos para un montón de lenguajes de programación, me queda un minuto, o sea que ya hay que correr mucho, ahora llega el momento de correr por las slides. Tenemos para casi todos los lenguajes de programación y si no, tenemos una cosa que se llama la Data API que les permite acceder directamente utilizando una API REST que nosotros generamos con un switch, no hay que hacer nada, y pueden acceder directamente a una colección. Lo ideal es usar esto porque esto es más óptimo, pero bueno, sí, sería lo ideal. Tenemos un montón de herramientas de desarrollo como Compass, que les permite conectarse a MongoDB Atlas, que es nuestra oferta en la nube, o directamente a un MongoDB que tengan corriendo en su máquina. Tenemos la Shell. Esto es lo mejor, yo lo quería demostrar, pero no me han dejado conectar mi filthy laptop, ¿no? No me han dejado conectar mi laptop aquí, no sé, que coja COVID esto. Y este es buenísimo porque desde Visual Studio Code se pueden conectar a MongoDB, lanzar consultas y todo. Es ver los datos, borrar los datos directamente desde Visual Studio Code. Entonces, esto es lo mejor. Tenemos también el CLI, esto permite crear clústeres, crear bases de datos directamente desde la consola. Entonces, esto para el que administra es fantástico. Estos serían los datos de ejemplo que se pueden instalar en un clúster gratuito, o sea, esto no tienen que hacer nada. Y simplemente para pensar lo que comentaba antes, cuando uno va a hacer una aplicación, una base de datos, antes hacíamos la base de datos y esto ya irá bien, ahora tenemos que pararnos un poquito en pensar el cómo solucionar esto. Yo creo que me echan ya, así que voy a hacer una cosa, voy a parar aquí y lo que quedaría por hablar, que queda mucho y podemos hablar, lo hacemos en el stand que tenemos de MongoDB. ¿Doy paso a alguna pregunta? ¿No? Sí, porque tenemos como... no hay ninguna pregunta. Ninguna porque ya ha quedado todo clarísimo. Sí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hay alguna? ¿O hasta aquí? ¿O? ¿Perdón? Vamos al stand, ¿no? Y ya hablo... Bueno, también. Si no tenéis ninguna pregunta... Pues muchas gracias y lo dicho. Cualquier cosa...